Buenas noches, mis queridos brujillos y brujillas en esta pre-Navidad. ¿Están todos preparados para el 21 de diciembre, del regreso del Dios? Espero que sí. Bueno, brujitos, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y de lo cual de verdad lo que hay es información muy científica, muy a nivel de simbología y muy corta. Y pienso que tengo que darles bastante de lo que yo conozco sobre esto. Los sueños. Piper, ¿cómo sueñas tú? Los sueños, las pesadillas. ¿Qué son los sueños? ¿Qué tan real son estos libros de predicciones de sueños? A ver, vamos a hablar de todo este mundo onírico tan interesante, los viajes astrales, los viajeros astrales, los viajeros de dimensiones. Vamos a hablar de todo esto por allá. Bueno, brujillos, vamos a comenzar por el comienzo. Comienza por el comienzo y después te callas. ¿De quién es esa frase? Los que ven Disney deben saber de quién es esa frase. Bueno, en mi experiencia, porque todo lo que yo voy a poner aquí es mi experiencia, si hay alguien que conozca del mundo de los sueños, de las pesadillas y de los viajes dimensionales y astrales, de verdad soy yo. A mí me han puesto a ver un compendio de trabajo espiritual en el mundo de los sueños. No sé por qué nunca les había hablado de esto, o sí sé, porque hay algo que trato de camuflajear y no me da la gana, pero bueno, vamos a hablarles aquí dentro de mis conocimientos, por supuesto. No quiere decir que vaya a tumbar teorías psicológicas, porque ciertamente hay una parte psicológica en los sueños, pero la vamos a tomar de forma espiritual, ¿ok? Vamos a empezar por ¿cuál sería su primera pregunta, la de todos? Y la que siempre me llega cuando me dicen, mira, tuve un sueño así, ¿me lo interpretas? La gente espera que yo le interprete el sueño a modo de imágenes. Que yo soñé con un patito que iba caminando por un bosque y se cayó en un hueco. Entonces, no, otro me dijo, bueno, yo estaba soñando que iba en un mar oscuro y que estaba flotando en una tabla y bueno, vino un barco y me rescató. Entonces, pretenden que yo les... estoy poniendo ejemplos tontos. Hay uno que sueña pues con dragones morados, con puntos rosados. Eso es una imaginación espiritual muy maravillosa o una simbología distinta. Lo que les quiero decir es que la simbología en los sueños, un libro de sueños, yo les puedo decir que yo tenía un libro así, fue robado de mi casa, no sé por quién ni no sé, allá que le llegue bueno, no voy a decir la palabra, las malas vibras, quien se lo robó. No, mentira. No sé, hace mucho tiempo. Ese libro tenía uno de los mejores, digamos, porque hay ciertos símbolos que los humanos reconocemos, como por ejemplo el agua. Los elementos en los sueños sí pueden tener una connotación simbólica. Rapidito les pongo un ejemplo. El que sueña mucho con agua, dependiendo del tipo de agua, tiene el mundo emocional muy exacerbado, muy intenso, ¿ok? O hay cosas que le duelen mucho, hay cosas que pesan mucho sobre su alma a nivel de sentimientos, a nivel de cuerpo emocional. Entonces, el agua sí contendría un significado, pero para cada persona es un mundo. Pero sí contiene simbología del agua. De hecho, uno de los tests que podemos hacer los psicólogos tiene mucho que ver con
Bueno, hay uno que a mí me encanta hacer, por cierto. Se los voy a hacer al final del video si me da chance. Me mandan sus respuestas y no sé si les conteste algún día. No hacemos ese trato porque voy a recibir 400.000 solicitudes y no podemos hacer eso, es imposible. Pero el que quiera el test, bueno, vamos a hacerlo por pago, pero un pago pequeñito. Y les hago el test y les hago una identificación con su vida. Es muy interesante, ¿sí? Yo conjunto 2 tests muy interesantes, ¿sí? Bien, entonces el agua sí tiene una simbología emocional, porque el agua rige nuestras emociones, es así. El fuego también podría contener una simbología ya sea de agresión, de violencia, tal cual como lo es en la astrología. Marte, Aries, guerra, ¿ok? Disolución, destrucción de algo, sí. La tierra, mucha tierra, pues tendría que ver tal vez con prosperidad, abundancia o un desgaste físico, por ejemplo. O mucho aire, pues ideas y pensamientos. Una persona con una genialidad o con, tal vez, hay personas que son muy inteligentes y se lo están llevando por los cuernos a él. Habría que ver. Sí tienen una cierta simbología, algunas cosas más o menos, pero dentro de cada ser humano se manifiestan diferentes. Porque, por ejemplo, para mí soñar con un mar oscuro, para mí a lo mejor es entrar en una dimensión donde tengo que ir a pelear o a salvar a alguien. Ciertamente entro en un mundo de agua, porque el agua para mí, que es en lo personal, no solo son los sentimientos, sino el mundo que me conecta al otro mundo. ¿Ok? No te vayas a caer, Piper, con el mantelito al otro mundo. Entonces entro por medio del agua al otro mundo, al mundo dimensional, a otras tantas dimensiones. Pero para otros puede simbolizar que si se hunden en el agua, pues de alguna manera se están hundiendo en alguna forma de su vida. Es que son múltiples. No podemos tener un libro, no podemos encajar nuestro sueño en una... Ok, usted soñó con el pajarito verde. Bueno, eso simboliza que mañana usted va a recibir una información sobre su trabajo. Yo veo que la gente se guía mucho por esto y lo busca en internet. Ustedes saben lo comercial. Esto es igual que un horóscopo diario. ¿Ustedes creen de verdad que un horóscopo diario sirve para algo? Que los de que hacen Feng Shui, que el Ton Shui del día, ¿de verdad? Cada día puede contener una energía, pero ¿ustedes creen que eso es suficiente para nosotros? Todos los Tauros del mundo les va a pasar lo mismo ese día, imposible. A todos los Leos del mundo les va a pasar lo mismo ese día, imposible. A todos los Libras, a todos los Arianos, no. Es comercial, es tonto. O esas llamadas telefónicas de tarot que te dicen tu tarot con 3 cartas y te leen el mes. Qué poca consideración con el ser humano con quien están leyendo. Pero bueno, realmente cada quien en su frecuencia, y si eso los hace felices, pues muy bien. Si los hace felices tener un diccionario de sueños y buscar sus sueños ahí, yo no les puedo decir que no, porque ese es su camino. Como siempre digo, lo que te guste, se me enredó la garganta, lo que te guste es tu camino, ¿verdad? Está bien, tengan su diccionario de sueños. Algunas cosas pues pueden valerle, vale, ¿ok? Como dicen aquí en España, vale. Bien, pero no es algo que yo recomendaría, ¿ok? Ni lo colocaría como, por ejemplo, Sigmund Freud o Carl Jung, y todos otros psiquiatras y médicos que han habido, de que todos son traumas emocionales, que muchos de los traumas también vienen de la parte sexual, represiones. Sí, muchas de las cosas son traumas, pero vamos a llevarlo a un nivel más alto. Ciertamente ellos tienen razón en que mucho de lo que soñamos son traumas.
Pero yo se los voy a enfocar desde otro punto de vista para que puedan resolverlo, ¿ok? Pero vamos un momentico a otra parte y después vamos con esa parte, que es más profunda. Es la más profunda y yo diría la más larga. Bueno, la primera más larga. Que me dé chance aquí de organizar mis ideas para que ustedes entiendan. Bien, Piper está atenta a lo que hago. Ok. Entonces ya sabemos que no nos podemos guiar porque los símbolos para cada mente humana son una cosa. Vamos entonces, otra de las cosas que queremos ver como la primera parte, y es un porcentaje o bastante de los sueños, digamos, ¿no? Yo diría que de esto hay un 40-50%. ¿Qué es? La mayoría de los sueños, señoras y señores, es basura mental. ¿Sí? Basura. Así como tenemos órganos del cuerpo donde procesamos la comida y luego botamos lo que nos sirve, ¿verdad? Decentemente, ¿sí? Vamos al trono de la reina. Otros pues cuando hacen ejercicio sudando o por distintos tipos de glándulas, ¿verdad? Nosotros nos deshacemos de los fluidos corporales que son ya desechos, ¿ok? O sea, ya el cuerpo utilizó, ya botó. Necesita liberarse. Así como cuando uno está triste, sientes dolor, las lágrimas son la limpieza del alma, del cuerpo y de las emociones, ¿verdad? Es una forma de botar. Por supuesto que en su mayoría el sueño está hecho para liberar. Es basura emocional. Si ustedes se ponen a ver, la mayoría de sus sueños ¿tienen lógica? No, son de repente imágenes de, no sé, ustedes vieron un circo cuando eran chiquitos y vieron un payaso y se quedaron impresionados con el payaso, y el payaso de repente aparece en la casa de ustedes, pero el payaso se les aparece hablando con su abuelita que está muerta, pero entonces la abuelita tiene un disfraz de oso y ustedes están bebiéndose una botella de whisky cuando en su vida han bebido una botella de whisky y toda la habitación es morada y arriba hay una discoteca y una mujer bailando striptease. O sea, los sueños son esto, ¿verdad? La mente es la loca de la casa, yo se lo he dicho. Ella barre todo lo que hay, como una aspiradora loca. Pum, 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 pum. Esto no me sirve, no me sirve, no me sirve. Y a medida que vamos digiriendo la vida y haciendo muchos procesos en la vida, pues nos vamos recordando cosas. Entonces, bueno, vemos la mente, ella trabaja sola. Entonces ella va viendo que no te sirve, te lo pone en los sueños, lo ves, pero si tú te despiertas y dices, oye, esto fue un estilo pesadilla, pero por lo general yo no le llamaría pesadilla, sino a veces es muy desagradable el sueño, incómodo, pero es un sueño loco. Te quedas pensando y dices, esto tiene simbología. Puede que algo te diga, mira, esto de aquí podría tener un poquito, pero la mayoría de lo que soñé, ¿de dónde lo saqué? ¿De dónde yo saqué que un edificio le salen alas y vuela y las alas son verdes con puntas doradas y no sé, y en cosas así como tan, los sueños son tan raros, ¿no? Esto es el montón de información que tienen nuestras neuronas. El cerebro es un misterio, pero sabemos también por muchos maestros de la India, que esta es una de lo que ellos ven como desecho mental, y yo también opino completamente lo mismo, porque ustedes saben el montón de información que tenemos diariamente desde que estamos chiquitos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y que traemos hasta de otras vidas, rellenando, atormentando y saturando nuestro cuerpo emocional, mental, energético y físico. De alguna manera el sueño nos ayuda a depurar, así como cuando vamos al trono de la reina, así como que cuando Piper quiere tumbarme todo lo que está en la mesa, así como no, eso no. Si ella quiere depurar lo que está encima de la mesa. Ok.
Así como cuando pues estamos pasando por un problema muy grave, pues por supuesto vamos a tener mucha confusión en los sueños. Es una manera de liberación y demos gracias a los dioses que tenemos esta parte de liberación que nos da la mente. Entonces digamos que la mente, como un organismo inteligente, se deshace de lo que le sobra. Porque acuérdense que estamos aquí, captamos una situación, captamos más allá de lo que vemos con los ojos físicos y con los oídos y con la percepción. Acuérdense también que los psíquicos captamos muchas energías de todas partes que no las racionalizamos. Esto también es botado por medio de los sueños. Entonces, una de las cosas para ayudar un poco a calmar cuando tenemos sueños muy locos es que yo sé que es difícil explicárselos, pero el estar aquí y ahora y tratar de centrarse por lo menos 2 o 3 veces al día, aquí y ahora. ¿Cómo te centras aquí y ahora para que tu mente calme? Es simplemente respirar un poco, entender que hay algo que observa tu mente y que te observa a ti misma y tú te preguntas, ¿quién es que me observa? ¿Hay alguien observando al observador? Por decirlo de alguna forma, es complicado, pero este ejercicio de ver eso, alguien que está, soy yo misma, pero es un lado supraconsciente de mí misma o una energía divina que está observando los procesos tuyos, míos o de quien, cada quien tiene su energía propia. Entonces nos centramos un ratico en sentir los pies, las manos, nuestro cuerpo, la habitación y estar en el momento presente. Si uno hiciera esto por lo menos 5 minutos al día, irías desarrollando una conciencia de tranquilidad y de paz que ayudaría muchísimo a los procesos mentales, pero esto es difícil hacerlo. Pero hay que tratar. Entonces ahí se aliviaría un poco lo que es la basura mental. Pero parte de un 40% le pongo yo, depende, 30-40% de basura. Tenemos que hacerlo porque si no nos enfermamos, ¿ok? Vamos a la otra parte. La otra parte es, vamos a ligar aquí ya lo emocional, ¿sí? Lo que dicen los psicólogos, pero yo lo voy a llevar a la parte espiritual, porque no nos interesa aquí el psicoanálisis, eso lo tienen por todos lados ustedes, léanselo, yo no les voy a explicar lo que es el psicoanálisis, ni es la parte que yo lo utilizo ciertamente, pero lo utilizo ya de manera, me voy a hacer lo espiritual, ¿ok? Entiendo de una manera psicológica porque lo sé hacer, eso es parte de mi análisis con las personas, pero mis capacidades van mucho más allá de analizar a una persona psicológicamente. A mí me gusta entrar en su mundo emocional, en su mundo mental, astral, físico y psíquico, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a soñar con algo, ahí es donde viene la llamada, lo que yo le voy a llamar llamada del alma, o muchos otros también lo llamarán así, toque del alma. Y esta es la mayor parte. Esta sí es la mayor. ¿Ok? Esto representaría para mí, tal vez no un 50 porque hay algo que les voy a... Bueno, hay ciertas almas que después les explicaré una cosa entre las pesadillas y los sueños. Pero vamos a lo último con eso, que voy por orden. Vamos a hablar de los sueños que realmente nos afectan, ya sea que se manifiesten en pesadillas, o ya sea que se manifiesten en sueños confusos, en sueños que nos duelen o que no nos dejan paz. Sueños que, digamos que tienen dentro de un poco de lo loco, porque los sueños son un poco locos, pero son bastante concordantes y nos traen un mensaje siempre parecido. Como por ejemplo, yo sueño que... A ver, un ejemplo. Yo sueño que mi papá o mi mamá me abandonan o me maltratan. Sueño que, por ejemplo, toda una familia me grita, toda mi familia. Sueño
constantemente que mi esposo o mi esposa me dejan por otra mujer y la mujer se burla de mí, por ejemplo. Sueño que estoy desnudo en la calle. Esto tiene una simbología. Los demás tal vez no les importe o se rían de ti. O no te vean, pero tú te sientas muy mal. Cosas como estas repetitivas. Podemos soñar con un animal. Por ejemplo, en mi caso yo sueño mucho con leones. Leones. De repente después les doy la explicación de por qué sueño con leones. ¿No? Que esto tiene que ver un poco con lo astrológico. ¿Ok? Ay, ojalá me recuerde de decírselos, pero vamos más o menos poniendo ejemplos. O sueño que estoy atrapado en un lugar, no puedo salir. Hay un demonio, un bicho persiguiéndome, un asesino. Miren, situaciones que se repiten, sean traumáticas de lo que sea. Cuando son situaciones como estas que nos afectan emocionalmente, ¿ok? O soñamos mucho con un muerto, con un antepasado de la familia. Esto que tiene que ver con lo que ha sido nuestra vida, ¿sí? Es un llamado de tu alma. Por ejemplo, en el caso de los que tienen problemas o sueñan con peleas o con peleas con los padres, con la familia, con el esposo, ¿dónde tienes tú un trauma? ¿Dónde te quedó una fractura álmica? ¿Dónde comenzó esto? ¿Qué no has perdonado? Porque, por ejemplo, suponte, tu papá te hizo algo muy grande o muy horrible o más o menos, pero tú lo percibiste espantoso, ¿ok? Y sueñas con tu papá. Y sueñas cosas que a veces tú dices, o sea, como que tu papá te pudiera hacer daño, como si fuese, por ejemplo, un violador. Obviamente sabes que en la vida no fue un violador, pero sí fue un maltratador, suponte. El sueño te lleva a más allá de lo que tú temes. Sobrepasa los límites, porque no tienes los límites de la conciencia. Entonces ahí yo que te diría, a lo mejor tu papá ya no está en este plano, pero a lo mejor sí está. No importa, no tienes que, si tú puedes resolver un poco el problema, hablando con la persona con la que sueñes recurrentemente y sepas que tienes algo inconcluso y un trauma, el alma te está diciendo, esto hay que liberarlo. Porque eso es lo que te está diciendo el alma. Te lo pone en sueños para que tú digas, ok, otra vez me despierto llorando y me despierto un mar de lágrimas, me despierto angustiado, lleno de cortisol ese cuerpo, deme un calmante, porque sí, porque te afecta en lo mismo que en físico, pero te afecta más porque no tienes el poder de la conciencia. Entonces ahí te está tocando la puerta a tu guía espiritual y tu alma, mira, aquí hay un trauma que resolver, muchachito, muchachita, vamos a resolverlo. Y uno va dejando pasar el sueño y no lo resuelve y se va poniendo peor. El sueño sigue y vuelve y cada vez se pone más intenso. ¿Se han dado cuenta? Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? Frenar. Por ejemplo, el caso del padre que lo soñamos con estas cosas muy feas. Esto puede ser, primero, que venga de otras vidas. Posiblemente en otras vidas ese padre fue un violador para ustedes. Acuérdense que hemos sido muchas cosas y venimos en las mismas familias. Aunque en otra reencarnación tu papá haya sido tu violador, nace como tu papá. ¿Por qué? Para que tú, de alguna forma, el amor subsane esa herida. Pero no se ha subsanado, sigue supurando. Y en esta vida le echaron más leña al fuego y más karma. Es hora de ir a verlo. Es hora de ir a hacer tus regresiones. Es hora de, si quieres buscar ayuda, quien te ayude a devolverte, a ver, a limpiar el cuerpo. Pero no solo tienen que recurrir, por ejemplo, a personas como yo que les hago una limpieza energética y les puedo decir, tu problema está aquí, pum, pim, pum, pum. El problema es que ustedes lo reconozcan plenamente, no solo mentalmente, totalmente en el alma para poder sanarlo. Porque si no lo reconocen en el alma, ahí no hay sanación. ¿Ok? Por ejemplo, a los que le iba a decir, sueñan muchos con animales. A veces los animales son nuestros tótems, ¿sí? Y nos vienen a decir, por ejemplo, a ti te falta integrar esto.
te falta integrarlo o tienes algún problema con este tipo de fuerza. Los animales casi nunca son negativos, pero también nos puedes estar diciendo en otra vida te pasó algo con un animal. En el caso mío, yo les pongo rapidito. Yo sueño mucho con leones. Ya no tanto. Es muy raro que lo sueñe, de verdad. Pero es uno de los sueños que más miedo me produce. Sí. Más miedo me produce. ¿Qué me dice el sueño? Sobre todo cuando estaba más pequeña, que lo tenía muy recurrente. Yo entiendo y vi que yo en una vida, obviamente, tuve un problema, por supuesto, con uno de estos animalitos, lamentablemente, ¿sí? Estuve en el África y de alguna manera algo me pasó. No tanto a mí, sino a alguien que yo quería. No les cuento más nada, pues no les extiendo el cuento. Esto es parte del miedo. Pero el león simboliza ¿qué? Una fuerza de la naturaleza. El rey de la selva. ¿Cómo lo tengo yo aspectado el león? En mi ascendente. Lo cual creo que he integrado y he aceptado muchísimo. De paso estoy rodeada de leones. Y son la gente que realmente más quiero. Tengo una debilidad con los leones terrible. Y si no es león, tiene ascendente león. Esto tiene que ver con la astrología, porque nosotros tendemos a rechazar el ascendente. Es una fuerza que debemos integrar en nosotros. Tal vez algún día les pueda hacer un video cómo integrar el ascendente en nosotros, ¿les parece? ¿Sí? Porque el ascendente y el nodo norte o misión de vida no la queremos integrar. Y también le huimos a lo que es el quirón. Ok, esas son cosas, se los voy a comentar en un video, en el video de las sombras. Tenemos que hablar de cómo entrar bien profundamente en las sombras, porque yo creo que aquí no lo han entendido completamente. Vamos a hacer un buen video de esto, creo que va a ser bien largo. Y les integramos lo de los ascendentes un poquito, ¿les parece? Son fuerzas que tenemos que integrar. Entonces, claro, cuando yo estaba pequeña, yo tenía muchas pesadillas con los leones. Fíjense, en mí se manifestaba así. ¿Por qué? Porque tenía que integrar la fuerza del león. Y yo quería quedarme tranquila en mi casa como buen Tauro. Pasivamente, en mi territorio, que no me fastidien mucho. No quería ir a la guerra. Porque el león es, sí, yo me siento aquí tranquilo, estoy comiendo, descanso, pero después me voy a pelear. Y que no se metan conmigo. Yo tenía que integrar esa fuerza. Y por eso me pusieron tantos leos alrededor. Además me enseñaron lo que era lo hermoso que tiene un leo al ponerte los tantos leos a tu alrededor, porque uno aprende del ascendente, ¿ok? Lo integras. Es como que yo sabía integrar la parte bonita del leo, pero la parte violenta me causaba, me ibas a dar problemas, hasta que la integré. La integré de tal manera que realmente los leones desaparecieron, y cuando los volví a soñar, los soñé de manera bonita. Los había integrado, fíjense ustedes. En cada quien es un simbolismo. Otras personas pueden soñar con un león y otra cosa. Pero pongan atención a los animales con los que sueñan, porque casi siempre son tótem y nos dan mensajes. ¿Ok? O tiene que ver con nuestra parte psicológica o de integración o de la energía del animal. Sobre todo con los animales. Atención. Sobre todo si se repite. Por ejemplo, en estos días soñé con los leones, pero no hacia mí. Ciertamente me causaron, había muchos muy violentos, pero era con una persona que realmente tiene un ascendente en Leo, pero tiene una dulzura muy grande y necesita integrar al león para equilibrar. Sí. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Lo estás soñando tú porque él no sabe integrarlo, tienes que enseñarlo. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ok. Tenemos otro ejemplo, a ver, ejemplos de maridos que se van, personas que lo desprecian a uno, burlas, el aparecer desnudo, por ejemplo. ¿Qué significa? Cuando no tenemos ropa somos muy vulnerables, ¿verdad? A menos de que ustedes sean nudistas y sean felices, no se les va a manifestar por ahí el sueño. Pero si
el estar desnudo para ustedes es difícil, representaría, por ejemplo, fácilmente lo podemos mirar como una estructura de estoy siendo humillado, me están mirando todo lo que soy, me siento agobiado por la sociedad. Pues esto puede manifestarse en personas introvertidas o en personas que no han desarrollado una seguridad en sí mismas, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos que son más o menos con una estructura, ¿sí? Sí, que tienen que ver un poco con lo psicológico. Que podemos, miren, yo siempre integro la parte psicológica, por supuesto, psicológica de mi estudio, de mi carrera, un poquito, pero por supuesto que la parte espiritual para mí se lleva todo, lo avasalla todo, pero siempre la integro porque nosotros tenemos una mente pensante y ahí está integrada la psicología del ser humano, que de alguna forma sí es así, psicología por genética, por raza, por líneas generacionales, por cultura, por el medio donde naciste, el país donde naciste, cómo te formaron, cómo eran tus padres, muchas cosas. Entonces muchos tipos de traumas, muchos tipos de comportamientos y sí tenemos que entender un poco de esto. Más todas las demás cosas espirituales, astrológicas y todo lo que nos rige en este mundo, en este momento y por siempre. Se trata de ir trabajando cada área, ¿no? Espero que no los esté confundiendo mucho, pero yo sé que este video les va a servir de muchísimo. Y vamos a la parte más profunda ahora. Ok. ¿Qué pasa entonces cuando cuando un video se repite? Ustedes les está diciendo que deben volverlo a ver y lo deben volver a ver y lo deben volver a ver. Deben darle muchos likes, reproducirlo y compartirlo con todo el mundo porque necesito que esta comunidad se convierta en 1 millón de personas y ustedes no me están ayudando para nada. Yo no debería seguirles hablando a ustedes. Es más, voy a cerrar el canal porque siento que ustedes no me están dando a mí el calor, el cariño y el amor que yo les doy. No, mentira. No, yo tengo muchos brujitos bellos y preciosos aquí. Que ese tranquilo, que no. Cata Witch para siempre. A menos de que, bueno, me quieran llevar. Si me quieren llevar para otro mundo, me quieren pasar de plano, ya es otra cosa. Bueno, los ayudaré espiritualmente y los visitaré astralmente y les haré bastante maldades. Así les veré las intenciones correctamente a cada quien. ¿Quién me quería y quién no? Los que me tienen altar, no crean ustedes que yo soy de las diosas que cumple todo. Ustedes saben, los que están aquí nuevos, que bueno, hemos llegado a varios a muchos de mi comunidad me han hecho un altarcito o me ponen con sus dioses. Yo no soy una diosa complaciente, de vez en cuando les cumplo su deseo, pero todo depende. Y no me estén pidiendo mucho porque yo no puedo estar en frecuencia, pues estoy todavía en un cuerpo humano, a mí no me estén diciendo mucho porque me quitan mucho la energía, me hacen el favor, se me controlan. Eso sí, el que me ponga el mejor café, la vela de café, incienso de café, y todas esas cosas. Me gustan también las velas de Autun, si quieren poner, porque ese olor me fascina y me vuelve loca, pero de buena calidad, tipo Green Leaf. No sé, que me huela rico, pues si no, no. Hay una que me debe por ahí unos jabones que me los tiene que poner en el altar, de café y de canela y de todas estas cosas que me gustan. Me gustan las especias fuertes. La canela, el café, la miel, el coco, el jengibre, esas cosas me gustan. Pero si me ponen mi buen porrón de café bien grande, mi vela de café, yo les atiendo su petición y hago la intersección con los dioses. Ay, esto es un bochinche que tenemos aquí varios en el canal, brujito. Pero me pueden poner ahí en su altar para que mi bruja astral vaya y los ayude un poquito. Pero tienen que mandarme muchas bendiciones y buenas energías, porque si no, no llego. Yo sí soy de las que pido. Yo pido amor y alabanza. Si no, no llego. No llego y mucho café. Bueno, dejamos al bochinche. ¿Por dónde íbamos, brujitos? Entonces, vamos a tomar un poco de Schweppes para hacer la propaganda hoy de Schweppes, porque estoy... Ya voy a ver por dónde iba en el video. Espérense un momentico. Salud. Bien, brujitos. Entonces, cuando un sueño se nos hace repetitivo, conflictivo y doloroso, por ejemplo,
que son abandonados, ¿ok? En cualquiera de sus formas. O que están atrapados en una casa y una entidad los quiere destruir. Cosas así repetitivas de estas que todo el tiempo, pum, 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 pum. Ustedes tienen que hacer el ejercicio de ir a buscar dónde está el problema. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes dicen, pero ¿cómo? A ver, la única manera es respirando, entrando en nosotros un rato, tranquilícense, estén aquí y ahora un poquito, sientan su cuerpo, sus emociones. Es como meditar, aunque sea unos 10 minutos. ¿Qué les lleva media hora de su vida una meditación para liberar? La podemos hacer, miren, hay un señor, no recuerdo su nombre. Si lo recuerdo aquí lo pongo porque yo sé que lo leí en su libro. Es una técnica que le funciona a alguno. Yo realmente no la necesito, pero está muy bien porque la mano izquierda pues recibe, ¿no? Y es nuestra mano que de alguna forma se conecta con el lado espiritual. Entonces vamos viendo, la ponemos hacia el frente y vamos, por ejemplo, yo quiero ver, te centras en ese problema, lo sientes, en ese sueño, y entonces dices, bueno, ¿dónde comienza el origen o la semilla de este problema? Y te imaginas que esta es tu vida presente y aquí hasta donde llegas tu mano, hasta el final la largas así, es tu nacimiento. Si se va más atrás la mano, ya diríamos que vienen otras vidas, pero vamos a tratar de verlo aquí. Entonces lo vamos señalizando, vamos como tocando, percibiendo. No tenemos ni que alargar la mano, lo podemos ir haciendo aquí así. ¿En qué parte de mi vida está? Entonces tú miras aquí, 10 años antes, 10 años más acá, oye, aquí a los 20 años. Y de repente sientes que la mano empieza a pararse, de verdad, porque tu alma te está ayudando, vos lo deseas. Y dices, ok, hubo un evento a los 16 años. Y empiezas a recordar y de repente haces un clic que tú no te imaginas. Si de verdad tienes las ganas. Esto es una manera. La otra es simplemente haciendo una regresión normal. Tú puedes poner un video donde de alguna forma vuelvas un poquito atrás a la niñez, a la infancia. Y busques dónde está tu origen, el problema que se está reflejando en el sueño. ¿Ok? O si lo sabes conscientemente, yo sé que me pasó tal y tal cosa en tal momento, devolverte a ese momento, mirarlo de frente, poner a la persona frente tuyo, hablar, decirle todo lo que tienes que decirle, desahogarte. Y si tienes que hacerlo varias veces, lo haces varias veces. Esperas que la persona espiritualmente la colocas allí y a través de los guías espirituales te dé una respuesta. Y tratas de sanar aquello. A veces no se necesita tanto parapeto. Fíjense ustedes en estos días. Yo estaba haciendo el ejercicio de la mano, pero por curiosidad, ¿no? Para ver qué salía, ¿no? Estaba buscando a ver qué sale, porque no tenía ningún problema en mente. Pero alguna de mis semillas que haya quedado ahí grabada de mala manera. Y de repente, pum, me centro en los 17 años. Bueno, esto pasó ya tenía tiempo pasando desde niña, pero se desató en una noche a los 17 años. No, yo lo había olvidado. Y de repente me doy cuenta de un evento que ocurrió que, me hizo mucho daño y me había hecho mucho daño durante mucho tiempo. Era un concepto que tenía una persona, no diré su nombre ni su parentesco conmigo, una persona que para mí era muy importante, y a esa persona juzgarme de alguna manera, que era su forma de ver la vida en ese momento, a mí me dolía en el alma y yo me sentía cortada. Pero cuando veo a esa niña que lloraba en lágrimas totalmente a los 17 años, por eso que le había pasado durante tanto tiempo, pero esa noche explotó por una razón, y veía lo que ese personaje me decía, y me paro yo aquí, como Katy ahora, aquí ahora, y veo la situación desde arriba objetivamente, y me empezó a dar mucha risa. Y yo, pobrecita mi niña interna, pobrecita mi adolescente, cuánto le faltaba por aprender, y pobrecita este personaje que realmente lo que quería era enseñarme
era su forma bruta de aprender, de enseñarme. Él pensaba que estaba haciendo bien y resulta que me estaba cortando en pedacitos. Y como yo lo admiraba tanto, pues hubo un corte ahí. Pero lo miré de tal manera tan objetivo. Y es una persona que ahora en este momento más bien yo quisiera ayudar. Porque realmente ahora me causa compasión y sentimiento, fíjense ustedes. Entonces, claro, me reí de la situación y la he superado. Ese dolor desapareció. Y ¿saben qué le digo? Esa persona dejó de aparecer en mis sueños. Completamente. Y aparecía siempre en mis sueños. Así fuera en un rincón, así fuera haciéndome algo, así fuera, ¿sabes? Con las personas con que uno ha tenido algún tipo de relación problemática. Desapareció porque saben que lo entendí y hasta risa me dio. O sea, es ver desde una actitud de inteligencia y de conciencia una situación que era de un pasado, digamos, inmaduro. ¿Ok? Todas estas cosas pueden pasar, ¿sí? Entonces hagan los ejercicios. Vamos a mirar. Cuando ustedes tienen odio adentro, rencor, se van a manifestar en los sueños. Siempre. Entonces hay que ir a verlo. Maneras múltiples. Si necesitan ayuda, se les puede ayudar. Ustedes necesitan que se le hagan una regresión. También yo les puedo hacer una regresión. Hay muchas otras personas que les pueden hacer regresiones y ayudarles. O si no, tienen el internet. Muchas cosas para ustedes poder ir a ver. Incluso, como les digo, ejercicios que tengan que ver con el cuerpo físico, con la intención y el pensamiento en concentración. Buscando. Tu alma siempre te va a llevar. Cuando resuelvas, no a nivel consciente, porque una cosa es decir, porque nosotros llegamos a un punto de la vida, uno lo que hace es echarle tierra a los problemas. Bueno, esto no podemos hacer nada, me pasó esto con mi papá, con mi mamá, con los amigos del colegio, X problema, pero yo no puedo hacer nada porque ya pasó. A lo mejor ni siquiera puedes hablar con la persona porque la persona no acepta esa realidad y no puedes conversar. ¿Ok? Es una forma de liberación, pero muchas personas no te van a aceptar nada de eso y es inconversable o ya no está en tu vida. Pero hay otras muchas maneras y tenemos que resolverlo y no echarle tierra, porque resulta que creemos que está resuelto, creemos que lo superamos y resulta que todos los golpes que nos dieron, el abandono, la maldad, el juzgarnos, la falta, la humillación, la falta de aprecio, de no sentirse valorado en familia, tantos sentimientos que llevamos ahí de niño y adolescente tan horribles. Están ahí, aunque les eches tierra, están ahí y van a salir en tus sueños. ¿Ok? Esto es una de las cosas que más representan los sueños, hay que trabajarlo. Así que vayan anotando cuál es el más recurrente y comiencen por eso. Ok, vamos a hablar de lo otro. Lo más cruel de los sueños. ¿Okay? Que también se puede manifestar en estos traumas psicológicos, ¿sí? ¿Qué es lo más cruel? Las pesadillas. Las pesadillas. Que tienen una entidad gregórica gigantesca y cómo les gusta venir a molestar y utilizan todas nuestras debilidades. Pero les voy a decir algo que ustedes no saben. No, la mayoría no lo sabe. Les puedo decir que creo que el 90% aquí no sabe. ¿Qué es una persona? No les estoy hablando tanto de una persona que tenga una pesadilla de vez en cuando. No. Esto puede pasar por los traumas y por las angustias diarias. Les estoy hablando de las personas que tienen pesadillas todos los días de su vida o casi todos los días de su vida. ¿Ustedes saben qué simboliza esto? Les voy a decir. No solo libera tus traumas, porque encima te meten a los traumas ahí. Sí, los usan, te usan tus traumas. Entonces te los hacen ver. Pero es una pesadilla, son cosas que tú dices. Es que ni siquiera yo en mi más loco y extraño pensamiento yo imaginaría que esto existe, que esto puede pasar. Esto es anormal por completo, son tormentos nocturnos. No te dejan descansar aunque estés durmiendo. No puedes descansar. El que tiene pesadillas
recurrente sabe de lo que estoy hablando, ¿ok? Y ahí se ligan otras muchas cosas terribles. Ok, les voy a decir qué son las pesadillas recurrentes. No solo es que pueda hacer que tengas traumas, no. Las pesadillas recurrentes, fuertes, potentes, extrañas, totalmente sin sentido, de inframundos, de cosas terribles. ¿Ustedes saben qué son? Que tienes karma. ¿Y qué pasa? Cuando se tiene mucho karma, supongan, ustedes como alma llegaron aquí antes de nacer a esta encarnación. Y te dice, mira, tú te vas a llamar, dame un nombre. Antes de bajar a este mundo, le dicen, bueno, venga acá, usted, señor, que escogió ser Pedro, Pedrito, Pepe, González, López, no sé, el apellido que ustedes se quieran poner, Brandenburg, un apellido alemán, no combina mucho. Van Hausen. Mire, ustedes no se bajen con lo que le dé la gana. Usted, señor Pedro, lamentablemente usted acumuló muchísimo karma, lo cual necesita liberarlo porque necesitamos que usted libere esto de una vez, pero tiene demasiado. Entonces los maestros del karma te dicen, ¿cómo hacemos? Y tú le dices, no sé, ¿cómo vamos a hacer? Porque te dicen, si nosotros te ponemos todo el karma dentro de este cuerpo físico para que lo vivas en físico, vas a morir antes de tal edad. Y no se trata de eso, porque es un karma muy fuerte. Hay que llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Vas a vivir la mitad del karma en diario, vivir despierto, y la otra mitad, y la peor, la vas a vivir en los sueños. Porque ustedes no saben lo que afecta a nivel espiritual, físico, químico, psicológico, áurico, emocional. Todo lo afecta a esas personas que tienen pesadillas recurrentes. Es prácticamente un infierno. Vives en un infierno cada noche. Vas al inframundo, al infierno todas las noches. Sí. Muchas veces a librar batallas que las debes, y otras tantas a pagar karma que lo debes. Entonces te encuentras con cosas como que te ves preso en mazmorras espantosas llenas de bichos, te ves corriendo y escapando de lugares infrahumanos. Miren, las películas de fantasía épica se quedan locos, ¿no? Que no llegan a lo que llega uno, porque estamos viajando en dimensiones inframúndicas que son, de verdad, son terribles, brujitos, terribles. Yo que se lo digo porque yo soy una de ellas, por mi frecuencia, por mi código de nacimiento, porque tenemos un código de nacimiento que te dice con qué karma vino usted a este mundo. Yo tengo el más kármico de todos. Por eso tengo una responsabilidad con todos ustedes, una responsabilidad espiritual con el mundo para poder equilibrar mi karma, al cual me he negado durante mucho tiempo. Pero bueno, aquí estoy. Esto se puede saber, por supuesto, con todos sus datos. El que quiera sacarse su frecuencia kármica. No es que le estoy haciendo propaganda de esto, pero para que sepan, porque muchos me van a preguntar, ¿cómo hago para sacar mi frecuencia kármica? ¿Cómo sé yo? No les voy a decir cómo se hace. Esto es un estudio antiquísimo. Yo no les voy a... Eso es parte de mi trabajo. Me lo reservo porque es mío. Yo se lo saco. Yo les digo qué es lo que tienen que trabajar y qué tipo de karma y qué tanto tienen. ¿Ok? Bien. Entonces, por eso la otra parte está, los que tienen mucho dharma, que tienen cosas que trabajar en vida, ¿sí? Pero que no tienen un karma muy fuerte, son los que de alguna forma en vida les puede ir, bueno, que la vida tiene desafíos, la vida no es perfecta para nadie.
No me vengan ustedes aquí nadie se ha iluminado, aquí nadie todavía está perfecto, aquí todos tenemos nuestros desafíos y problemillas que ir subiendo. Pero muchas personas tienen sueños bonitos y entran a mundos preciosos. Ustedes, los que sueñan así, no tienen ni idea del premio, del regalo y de lo bello que es. Den gracias diariamente, porque ustedes no saben lo que les hace eso a su frecuencia. El que tengan sueños bonitos, aprécienlo y den gracias cada mañana. Así sea un sueño loco, pero que se sienten bonitos, aprécienlo. Aprécienlo porque realmente es un regalo, es un dharma para ustedes. Así que en los sueños también hay dharma y karma, porque son formas de vida. Nosotros cuando nos dormimos vamos a otra forma de vida. Y ahí o pagamos o recibimos. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, de las pesadillas y de los mundos, digamos, fuertes, también se incluye que los viajeros astrales de profundo astral, porque tienen karma por código vibratorio, tienen que luchar peleas dimensionales como este personaje que está acá, que lo tiene bien consciente y no puede hacer nada. También se exponen a muchas otras cosas, como o los psíquicos que viajan a mundos sin querer, no saben cómo, pero se están yendo a otros mundos, tal vez de bajo astral. Y ahí aprovechan, ahí se incluye dentro de ese karma, que por lo general los psíquicos tienen mucho este karma. Es una parte del karma, pero también no solo es karma, es aprender a manejarlo. Ahí tenemos lo que son los entes o las entidades espirituales que vienen a depredar nuestra energía con la parálisis del sueño y todo este tipo de cosas que se nos ha dicho en la psicología que bueno, es un proceso mental de que la mente está más despierta que los músculos y todo este tipo de cosas que no se los voy a explicar a nivel científico, ustedes saben, pero esto no es más que una... Sí puede que pase un poco de esto, sí, algo físico, porque somos un cuerpo físico, pero no. Que venga un demonio, se te siente encima, te empiece a hablar, te agarre, te rajuño y que amanezcas tú con rajuños, tú me vas a decir que eso es una parálisis del sueño, no. Además de todo lo que siempre digo y cuando hablo de estos temas, ¿por qué usted no sueña con rosas gigantes que se lo comen? O con rosas gigantes que le hablan, o con elefantes morados, como siempre dice la gente, o con dragones con pepas de colores, o por qué no sueñas, no sé, que los closets se mueven y te hablan. No, ¿por qué sueñas con entidades oscuras cuando estás en esa parálisis y supuestamente siempre es una cuestión física? Podríamos ver cualquier otra cosa de locura que está en nuestra mente. ¿Ok? No, vemos una entidad oscura, ¿verdad? Un demonio montado encima de nosotros, un ser sombra, un suku, un incubo, una cuestión. ¿Por qué? Porque es eso. Y esto es parte del karma de liberación. Yo he tenido que luchar muchísimo con esto. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo contraté al venir a esta vida para poder liberar el karma que tengo. ¿Ok? Lamentablemente. Y cuando llego a lugares vórtices como este apartamento donde estoy, sí, y tengo espíritus. Porque el vórtice es muy grande, evidentemente no lo puedo sellar por completo, lo tengo controlado, pero aquí han vuelto a fastidiarme de noche profundamente. Sí. Pero es parte de mi vida, o sea, es parte ya. Yo la reconozco, la atiendo, la acepto y en la medida que uno lo acepta, las cosas se calman. Esto es parte de el karma, así que entiendan que parte de las pesadillas constantes, las parálisis del sueño constante y estas cosas nos ocurren mucho a los psíquicos y a los que se deben mucho karma. Así que, bueno, acéptenlo por cada noche que voy a una pelea astral y que me agarro a golpe con un demonio o que libero a algún humano de un demonio, estoy liberando karma. Amén. Que así sea. Pero no todo el mundo lo entiende. ¿Ok? Ajá, brujitos. Entonces,
Vamos a la otra parte. Hay algo que ocurre a pesar de que tengamos, por ejemplo, aquellos que se identifiquen con karma en los sueños. E incluso lo pueden tener también los que sueñan normal, aunque sueñen bonito, pero sus sueños, a ver, digamos que son sueños lindos o pueden ser locos, pero son agradables. Ustedes no se despiertan con ninguna sensación desagradable, ¿no? Como les digo, bendiciones. Pero hay otra parte, que es nuestra alma, o nuestro espíritu, nuestro ser, tiene diferentes, como decir, estoy yo aquí, la Katy, de alguna forma con su campo mental, su campo energético y su cuerpo astral, manejando la frecuencia kármica que tengo, peleando mis batallas espirituales. Una parte álmica de mí está batallando. Recuérdense que el alma se puede dividir para hacer diferentes funciones a la misma vez, es multidimensional, somos multidimensionales. Entonces, otra parte de tu alma y de tu espíritu pueden ir mientras uno está en su pelea, porque te toca. Pasa lo siguiente. De pronto, supongo que puede ser pidiendo algo. A lo mejor usted dice, oye, me gustaría tener luz sobre tal cosa. A lo mejor un deseo muy importante, a lo mejor es un deseo tonto. O no pidieron nada. Simplemente se van a dormir como siempre, sabiendo que ustedes se van a enfrentar a sus batallas nocturnas. Ya está. Pueden haber tenido una parálisis de sueño, pueden haber tenido un ataque de los demonios, que el poltergeist de la casa le volteó todo patas para arriba, no importa. Pero pasa algo entre planos, ¿ok? Y recuérdenlo todos, sobre todo los trabajadores espirituales y aquellos que de alguna forma les toca aprender esto. Algunos se van a dar cuenta, otros no. Algunos realmente no les ocurre o les ocurre muy pocas veces en la vida. Pero hay unos que nos ocurren muy frecuentemente, precisamente por la misión espiritual, porque es muy fuerte, ¿ok? Las misiones psíquicas, espirituales, son muy fuertes y tienen muchos vértices y muchos caminos, ¿ok? Entonces nos pasan múltiples cosas, ¿sí? Los trabajadores espirituales pueden reconocer esto. Vamos a ver. Estamos en nuestra batalla en el cuerpo astral, dándole, ¿verdad? Aceptando el barranco. Pero, aunque no lo recuerdes a nivel consciente, cuando te despiertas, y aunque te despiertes vuelto leña, o sea, como si te hubieran caído a golpes, porque muchas veces nos despertamos, la mayoría de veces, como si nos hubieran caído a golpes, con rasguños, con moretones, dolores de cabeza, ansiedad, palpitaciones, porque venimos de una batalla, ¿ok? A pesar de eso, cuando te despiertas, puede que al principio la primera sensación la desagradable, pero luego viene una comprensión que se mete siempre, casi siempre por el lado derecho, que es el lado de la luz, que le digo yo, ¿no? O por lo menos yo percibo la luz de ese lado. Cada quien como lo quiera percibir. Es una información que entra desde aquí, chakra corona, ¡pum! Y hago un clic y sé una información que no me la dieron en todo el sueño de pesadilla que tuve, ni en cualquier sueño loco que haya podido tener en esa noche, en ese momento. No la reconozco como que la vi, pero sé que la viví. No la vi, pero la viví. ¿Ah? Y me trae una información exacta, correcta sobre un asunto de la vida, bien sea un asunto que realmente me interesa manejar, como por ejemplo una información, yo tenía que tomar una decisión y alguien en un estado supraconsciente me envió la información, o estuve en altas esferas en una parte de mi alma y de mi espíritu, mientras la otra parte trabaja el karma en las pesadillas. Y de esa manera recibo muchísima información y sé, es una información que a pesar de que tenga ese estrés de haberme despertado así, me calma de una manera porque sé que tuve una conexión que no me la quieren dar a nivel consciente porque no toca,
pero la recibo de la misma manera y sé el mensaje, algunos más fuertes, otros más débiles, pero casi siempre el mensaje llega muy exacto, muy correcto, así en su pergamino, como que tú lo desenrollas y dices, mira, aquí está, esto va por tal camino, debo hacer tal cosa. A veces tú dices, estuve en contacto con otras esferas altas y luminosas y siento una paz y un amor increíble a pesar de la pesadilla que tuve. Y tienes información aunque no sepas muy bien la información. Hay muchas maneras. Y incluso pues los que son trabajadores espirituales y están preocupándose por su despertar y por ayudar a otro, pueden comenzar a recibir información de esta manera. No a nivel muy consciente, pero sí se los llevan inconscientemente, porque cuando empiezas a trabajar con el público, de alguna forma eso genera karma o dharma, depende de lo que tú hagas y lo que enseñes. Esto es una responsabilidad. Entonces ellos, cuando ven que tienes con qué, te llevan y te muestran información. Si tú haces caso, te siguen dando. Si no, no te llaman más. ¿Ok? Antes, cuando uno está más jovencito, yo por lo menos me pasaba, en mi niñez, yo viajaba, lo recuerdo, a pesar de que no tenía tenía pesadillas, sí, ya sabía más o menos lo que tenía que hacer, no tan consciente porque era niña, pero me llevaban a un mundo que yo lo recuerdo frecuentemente, era un mundo de fantasías, como decir, entrar una película que me recuerda mucho eso. Miren, como entrar en Hogwarts, como entrar en Alicia en el País de las Maravillas. No, eso es un poco tétrico. Entrar en la película tal vez de El Cascanueces, no sé, tantas películas de fantasía bonitas donde los niños entran en otro mundo. Mundos de hadas, era un mundo férico. Un mundo de hadas, duendes, seres extraños. Y era un mundo de Navidad. Sí, siempre me he conectado mucho. Y fíjense que yo les recalco que me encanta la película del origen de los guardianes. Porque no me cansaré de decirles que es una película genial. Yo creo en todos esos seres y creo en todos esos mundos. Absolutamente, me conecto mucho con eso. El mundo era de Navidad. Pero a través de ese mundo te conectas con otras cosas. Y lo recuerdo muy bien que yo subía unas escaleras, me desconectaba de la pesadilla, y yo llegaba ahí, había alguien que a veces me ayudaba a subir o me subían directamente, como también se parece un poco a Willy Wonka el mundo, porque tenía cosas como de caramelo, pero lo reconozco como otra dimensión, era espectacular. Y un día cuando cumplí casi 10 años ya tenía, me dijeron, yo iba subiendo mis escaleras y me dijeron, lo siento, pero ya no puedes subir. Y yo decía, ¿por qué? Me dice, porque ya estás entrando en una etapa de adolescente y aquí solo permitimos niños. Ay, eso fue para mí que me mataron. Y ahí me desperté, me caí en mi cama y me desperté, más nunca volví a ese mundo, más nunca. Pero a los niños también se les da información y también se les da alegrías de ir a otros mundos. Y estar en contacto con otros seres que ya les informan sobre sus vidas, sobre las cosas psíquicas, pero de una manera más con la comprensión del niño, ¿no? Esto también puede pasar y sus hijos mismos lo pueden estar experimentando. Lo otro es que cuando ya entra la adolescencia, con los dones exaltados, como todo adolescente capaz de producir poltergeist y de reventar una casa, comencé a tener, estos sí eran ya conscientes, no me dejaban tener tanta pesadilla, sino que estuvieron un tiempo instruyéndome en lugares donde yo iba, que había maestros adultos, maestros ancianos, o sea, jóvenes, pero era como que tenían toda su vitalidad, pero en forma de ancianos sabios. Yo diría que eran como griegos, por decirles de alguna forma. Me llevaban a grandes bibliotecas, grandes, y aquello era constante, y yo veía otros viajeros astrales, y sabía que eran viajeros como yo, y con un maestro al lado enseñándoles. Esto me ocurrió durante mucho tiempo, y siento que aprendí muchas cosas, además de hecho, que cosas que recuerdo, y que pude leer en los libros, cosas que me reservaré por supuesto,
hay una profecía, no la diré, a mí no me gusta mucho lo de profetizarles, que lo podría hacer perfectamente, pero no es cuestión de eso, porque eso genera a veces mucha ansiedad. Y por tanto, si son buenos los mensajes, tal vez se los medio deje así, pero no es algo que a mí me gustaría meter en el canal. Pero sí me decían muchísimas cosas. ¿Ok? Y ese libro que leí una sola vez, y lo recuerdo clarito, contenía una profecía sobre estos tiempos, más o menos, no calculo, que estamos viviendo. Pero me la reservo, a ver, que aprendí mucha información de esos maestros. Luego, ya después de haber dejado la adolescencia, comencé a entrar en mundos oscuros y comencé a entrar en lo que es la misión de vida. Tienes que pelear, Katy, tienes que meterte de frente en tus sombras, en tu oscuridad, pelear, luchar por otros humanos, defender, hacer, pero con todo eso tengo comunicación con planos de luz. ¿Ok? Sí me comprenden, ¿verdad? Lo otro que les quería dejar es cuando tienen, por ejemplo, sueños proféticos, porque hay gente que los tiene y tiene la cualidad perfectamente para recibirlos. Y sueños proféticos o sueños lúcidos, no diría yo eso. Vamos a ver, ¿cuántos sabemos que un sueño es profético? Que un sueño te está anunciando algo de tu futuro. Okay. Porque cuando los llevan los seres de luz a otra parte, ustedes saben, o seres de luz, o sus dioses, o lo que sea, hay una frecuencia distinta al sueño normal. Por lo menos en mí ocurre así. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que un sueño es profético? Porque tengo muchos. Dentro de la pesadilla, así como me ocurre que me llevan a otro nivel, aunque yo siga teniendo mi lucha en esos inframundos, me llevan a otro nivel cuando me despierto, lo reconozco. También ocurre lo siguiente. Ellos irrumpen, pero en este momento irrumpen de forma que yo lo pueda ver visualmente y lo recuerde cuando me despierto. De hecho, justo después de terminar lo que me dicen, me despierto. De inmediato, como para que lo recuerde. Yo estoy soñando, por ejemplo, que estoy batallando. Miren, uno de los últimos, por ejemplo, yo estaba en un mundo, era como, ustedes se recuerdan la película de la novia cadáver, cuando él bajó con la novia cadáver a esa especie de inframundo, ¿no? Y todo se manejaba de una forma distinta y todos estaban como atrapados allí, pues era un mundo de los muertos, pero en este caso era una forma donde tenían atrapados a las personas, ¿no? Habían arañas gigantes. Había una especie de chamán que sabía cómo sacar a la gente de ahí, pero no le daba la gana de hacerlo. Y yo peleaba con él, le decía, tienes que sacar a la gente de aquí, y nos caíamos a golpes, por ejemplo. De repente, era muy intenso el sueño, muy, muy intenso. Muy simbólico. De pronto, en mi pelea, y siempre me pasa así, puedo estar cayéndome a golpes con un extraterrestre, no me interesa, con quien sea, con un demonio, y de repente se abre un portal. Y es como que todo ese sueño se queda paralizado, la pesadilla. Y yo reconozco, ok, me van a dar información, ya yo lo sé. Es un portal y tiene una frecuencia de luz alrededor, ya sea verde, azul, y entro. Directamente es como que algo me absorbe. ¡Uah! La calidad del sueño dentro de ese portal es completamente un sueño en no sé en cuántas dimensiones. Vivo, los colores son vivos, intensos. Miren, es como ver estas pantallas de televisor que son, a ver, ya no sé cuántas dimensiones tienen y que la claridad, es como si lo estuvieras viviendo, pero los colores son nítidos. Se parece a lo que es el sueño lúcido, pero no sé, es mejor aún. En cambio, cuando estás en una pesadilla o en un sueño loco, debido a tu por ejemplo, estrés psicológico o traumas, por ejemplo, espirituales, siempre hay como, si ustedes se fijan, como noche, oscuridad. Aunque sea de día, los colores son como tristes, un poco tristes. O aunque hayan colores, es de noche. Aunque sea, yo sueño en colores, yo sueño, las imágenes son perfectas, son nítidas, son demasiado impresionantes. Pero hay
algo que recubre esos mundos donde uno normalmente se mete a soñar, que no es agradable. Por lo general no hay mucha luz y es lo normal. Pero cuando nos llevan al sueño, donde nos van a profetizar algo, estamos siendo guiados por otras frecuencias, ¿ok? Igual que cuando traigo el mensaje y veo mucha luz y sé que el mensaje viene de una luz profunda, ¿me entienden? Pero estos sueños proféticos son muy luminosos. Es como ver el sol así en pleno día de primavera. Aquello es muy, muy luminoso, pero dentro de los colores naturales que te estén enseñando. A pesar de que pueda ser una profecía o algo que te vayan a informar que no sea bueno. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo muchos sueños proféticos, pero no suelo hablar de ellos. Hay algo que me pasa mucho, por ejemplo, con lo que son terremotos o tsunamis. Sí, les voy a contar un pequeño cuento de la India. Por ponerles un ejemplo, no voy a hablar de más nada de esto, ya les dije que esto por ahora no quiero. Pero les voy a poner un ejemplo que ya pasó hace mucho tiempo. Yo estaba en mi plena pelea de pesadilla y de repente se abre un portal enorme, ¿no? Y lo atravieso y voy viendo una playa y yo digo, ya va, pero no estoy en el país donde estoy. ¿Qué es esto? Esto es como Asia. Y digo, sí, no, empiezo a verla. Eran como unos hotelitos y una playa muy bonita en pleno luz del día, los colores, yo sentía el calor. Sientes perfectamente como el sueño profético, por lo menos yo. El calor de la arena, todo, la gente jugando, porque era una época como turística, había turismo. Y unos edificios muy raros, con unas terminaciones muy extrañas, lo cual me hace pensar que es un poco asiático, hindú, no sé. No estaba muy clara del sitio. Y tenía a mi hijo cargado aquí, mi brujito. Bueno, los dos son brujitos, pero estaba en este momento conmigo. Y entonces, bien, que sentía todo, hasta el aroma. Yo decía, bueno, ok, estoy en otro país, no sé qué estoy haciendo aquí. Y de repente yo veo que todo el mundo está jugando en su mundo y veo que el mar se va levantando allá atrás. Oscuro, oscuro, oscuro. Una ola gigante negra y nadie se estaba dando cuenta. Y yo empiezo a gritarles, corran, un tsunami, corran. Y iba por todos lados y la gente con niños, nadie me oía. Entonces yo digo, ya va. Veo que uno de los hotelitos, que era como azul claro, o sea, entiendo yo que debía ser un hotelito para mí, que era como azul claro, con unas terminaciones de cuadritos hacia arriba, hacia adornada, ustedes saben, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, yo creo que, bueno, no sé, yo me voy hasta allá arriba. Y me voy hasta arriba y veo que es como una especie de terraza donde hacían algunas fiestas o algo, era un poco decorado, pero un poco, bueno, esas cosas como hindúes que son como entre alegres y tristes. Y veo que la ola va llegando y la gente se empieza a dar cuenta y empiezan a seguirme y empiezan a entrar todos por esa escalera que era mínima hasta esa terraza. Cuando hay un gentío, un montón de gente extranjera de otros idiomas hablando y gritando, yo le digo a mi bebé, le digo, no sé, a los seres de luz le digo, no sé qué hago aquí, pero este tsunami se va a llevar todo esto. Yo me voy de aquí porque no puedo hacer nada por ellos. Y le dije, me voy. Y hice, cual bruja, ¡pum! O sea, así como hechizada. Pero hice así. Y me vine a mi cama. Me desperté de un sobresalto. Tremendo tsunami. Se llevó a todo el mundo. Yo, a todas estas, eso fue, no sé, eran las 7 de la mañana cuando me despierto. Yo no sé qué hora era. Pero lo primero que hago es, para relajarme, prendo el televisor. Me gusta tener un televisor en mi cuarto. Yo no puedo dormir sin el televisor. Yo siempre pongo lluvia, fuego, cositas. Me gusta tener el televisor en mi cama, pues. Lo prendo para relajarme un rato porque me impactó. Y cuando lo prendo, para mi sorpresa estaban puestas las noticias. Cosa rara, pues yo no pongo noticias. Pero parece que todos los canales estaban ocupados por la noticia. Había acabado de suceder aquel tsunami de cuando fue 2005, 2006, no me acuerdo cuándo fue. Aquel tsunami espantoso que se llevó a ese montón de gente. O sea que estuve ahí, pero realmente
hay momentos en que uno dice, ¿por qué me están diciendo esto si no pude hacer nada? No sé si al llegar ahí como frecuencia, de alguna forma a alguien ayudé y no lo sé. No me lo explicaron, nunca me quisieron dar explicación, pero siempre sé si va a haber un tsunami, si va a haber un terremoto o si va a haber una tragedia en un lugar, así como también sé cuándo van a pasar cosas tal vez positivas. Depende de lo que ellos quieran informarme, recibo ambas cosas, ¿ok? Y lo que me hace saber es el portal que se abre ante mí, todo se queda paralizado, yo entro y los colores, la voz, las voces, porque me va dando toda la información y estoy aquí y ahora como si estuviera aquí en este cuerpo humano y la percepción es muy real. Ya yo sé que es un sueño profético. Esta es mi manera de identificarlo. Esto también, ¿ok? Los sueños son utilizados desde el mundo espiritual para múltiples cosas. Para lo malo, para lo bueno, para enseñar, para que nos demos cuenta, para tocarnos la puerta, para de todo. Así que hay que poner atención a los sueños. Los sueños no son solo, son basura, sí, también entiendan que estamos reciclando mucha basura, pero vamos a poner atención a la otra mitad. ¿Okay? Depende de cómo se manifieste en cada quien. Bueno, brujitos, espero que este tema les haya gustado. Yo sé que sí, esto es un tema súper importante. Así a grandes rasgos, lo más importante para que todos puedan comprender. Pues se les quiere mucho y espero que todos sean viajadores astrales, porque esa es otra, los que hacemos viajes astrales. Bueno, que el viaje astral es lo mismo que ir a viajar a los inframundos porque tienes un karma ahí, o viajar a mundos hermosos porque tienes un dharma. Es lo mismo, eres un viajero astral. También aparecerse en las casas de otras personas. Esto también pasa, pero bueno, esto ya lo podremos hablar no sé, tema de viajes astrales, ¿sí? Pero tiene que ver también, ¿ok? Por eso a veces, por ejemplo, se me olvidó decirles, cuando ustedes a veces sienten que caen en el cuerpo y se despiertan, es porque estaban en un viaje astral. Esto es parte de... Bueno, brujitos, hasta aquí se los dejo. Se les quiere mucho. Espero que la información les sirva como siempre y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.